Y para contestar esas cosas voy a tomar como tercer autor a alguien que recupera a Bergson bien fuertemente, entre otros autores, que es un pensador ya contemporáneo, ¿no es cierto? Muerto hace no tanto. Y aquí está uno de sus textos importantes, por lo menos para esta ponencia. Básicamente lo que se sostiene en su conjunto entre James Bergson y Deleuze es que, y en esto hay algo que todavía incluso uno podría decir que es aristotélico, ¿no es cierto? Y es que todo lo real está al mismo tiempo dejando de ser y comenzando a ser algo nuevo. Sin embargo, hay dos formas básicas de llevar a cabo este devenir o este transitar, según uno puede leer en estos autores. Una forma es propia de lo que no está vivo y otra forma es propia de lo que está vivo. Es importante que para estos autores, siguiendo a Aristóteles también, la distinción fundamental de valor ontológico es entre lo vivo y lo no vivo, que es justamente aquello que el concepto de psique tendría que de alguna manera explicar. La forma, esto por supuesto no lo quiero agotar aquí, lo podemos discutir con más detalle, voy a ser bien resumido en esto. Básicamente la forma de devenir de lo inerte, por ejemplo de una piedra, se entiende en estos autores como un mero repetir. Es un modo de devenir que uno podría, esto es bien caricaturesco, pero sirve como imagen, ¿no? Que el modo de devenir de algo no vivo consiste en ser igual a como había sido antes, en volver a ser lo mismo. Según Deleuze, por ejemplo, es justamente en función de esa naturaleza repetitiva del inerte que algunos instrumentos matemáticos son especialmente poderosos para conocer aquello que se repite. Es decir, una ley, una regla general, es justamente una representación de aquello que se repetiría, ¿no es cierto?, con más o menos variación, porque un ente concreto, ¿no es cierto?, una cosa inerte, concreta, repite, pero no repite nunca perfectamente, ¿no? Ese es como hay siempre una singularidad de por decirlo así, cada momento de existencia de una piedra es singular. Sin embargo, la tendencia tiene que ver con que algo se está moviendo, ¿no? Si algo se mueve, tiene una tendencia. La tendencia es a volver a ser lo que había sido antes, es decir, tiene algo así como una memoria casi perfecta, la piedra, en cierto modo. En cambio, lo vivo, según estos autores, su devenir consiste en diferir, es decir, la tendencia al movimiento es la de siempre crear algo nuevo. En particular, los seres vivos que se desplazan en el espacio, no porque, bueno, obviamente que hay seres vivos en los cuales esto es más difícil de imaginar, pero en los seres vivos en los que se desplazan en el espacio, estos autores plantean básicamente que, a diferencia de una piedra, la tendencia es a la de generar condiciones nuevas y en ese sentido enfrentarse constantemente a un problema, si uno quiere, a un desafío. Eso es lo que típicamente se llama el carácter abierto de un ser vivo en contraste con el carácter, digamos, cerrado de un ser inanimado, ¿no? Ese carácter abierto básicamente quiere decir que tiene un rango menor o mayor
dependiendo de la complejidad del propio proceso vital, ¿no es cierto? Un rango mayor o menor de creación, de actividad. Si uno quiere, uno puede verlo así, de capricho, pero en realidad no es que el animal se comporte caprichosamente, sino más bien en una actitud activa de búsqueda y no de, por decirlo así, reacción inmediata. La diferencia entre una piedra y un animal sencillo no es mucha aparentemente, pero el modo en que lo entienden estos autores es que el modo de devolver el movimiento por parte de una piedra es inmediato, no tiene mucho trámite, ¿no? Según su estructura, es devuelto el movimiento de manera inmediata. En cambio, un ser vivo, de alguna manera, tramita el movimiento y lo devuelve de una manera complejizada o simplificada, pero pasada por un proceso en que, por ejemplo, en animales que se desplazan en el espacio y que tienen sistema nervioso central o que tienen cerebro, ¿no es cierto? El modo de reconducir el movimiento es un modo que pasa por una división del movimiento, reintegración del movimiento y eventualmente ese movimiento devuelto no es inmediato, puede tardarse mucho y puede tomar formas que no necesariamente, ¿no es cierto?, se parecen, por ejemplo, a las del movimiento recibido. Entonces, decimos que el devenir de lo inerte, si su tendencia es la repetición, ¿no es cierto?, la tendencia del movimiento de lo vivo, uno podría decir que es la creación en estos autores. Y la creación, uno podría pensarla aquí simplemente como explotar o potenciar aquel rango de variación que también tiene la piedra. Aquí hay un rango de variación no solamente cuantitativamente mayor en el ser vivo, sino que además el ser vivo activamente, ¿no es cierto?, y activamente quiere decir que se modifica, ¿no es cierto?, con el procesamiento del movimiento, activamente elabora una acción que no existía. Es decir, no repite. En ese sentido, el movimiento del ser vivo se parece a la repetición, pero uno podría decir, pero con un rango de variación más ampliada. Sí, pero en cierto modo, también el movimiento del ser vivo es diferente al movimiento de la repetición y es más bien una modificación de ese movimiento. El concepto de modificación lo toman estos autores, en particular de Spinoza. Lo vivo es un modo, uno podría decir, de la materia. Si la materia, por decirlo así, tendencialmente, la mera materia tendencialmente repite, la materia viva lo que hace es modificar el movimiento de repetición. No es que le sume otro movimiento, ¿no? Y esa modificación quiere decir que el ser vivo, en cierto modo, opera contra la repetición. Por eso digo, no hay una continuidad entre repetición y diferencia orgánica o diferenciación vital. Hay más bien una discontinuidad. Es un tipo de movimiento diferente. Un pensador que es discípulo de William James, George Herbert Mead, que también desde la filosofía tiene un acercamiento a la biología en particular y a partir del concepto de tiempo, cité este trabajo justamente por eso, retoma esta idea de el devenir de lo orgánico, pero se plantea el problema básicamente el problema de la cultura, pensando en cómo es que seres vivos se comunican entre sí para dar cuenta del lenguaje o del entendimiento, ¿no es cierto?, o más ampliamente de la cultura.
Y básicamente lo que plantea Mead es que algunos animales, estamos hablando de, incluyendo al humano, pero él se refiere también a otro tipo de animales, como por ejemplo perros. Él da un ejemplo de perros que están jugando, ¿no? Y cuando están jugando hacen una serie de gestos, como por ejemplo de atacar o de presentar, ¿no es cierto?, un mordisco en el cuello, etcétera. Y ese juego, ese juego de lucha, lo entiende Mead como una forma de coordinarse organismos vivos de una manera compleja, no meramente inmediata, no es una reacción inmediata, sino que hay por primera vez ahí significación. Es decir, el perro que está jugando con el otro no reacciona a las características, por decirlo así, físicas de su ambiente, sino al significado que tiene. En vez de morder, lo que hace es insinuar una mordida, ¿no? Ese insinuar una mordida quiere interpretarlo así, Mead, ¿no? Es una forma incipiente de significar algo sin hacerlo. Lo mismo que si uno empuña pero no golpea, lo que hace es significar. Claro, cuando golpea ya es otra cosa. Eso todavía no involucra lenguaje ni cultura. De hecho, uno puede dar cuenta de ese juego relativamente contingente de pelea entre perros de una manera instintual. Sin embargo, para mí algo diferente a lo que ocurre en otros animales ocurre con el humano a propósito de la complejidad que tiene el modo de devolver el movimiento. La complejidad en particular que le da su sistema nervioso. Y lo que destaca aquí Mead es que, a diferencia de la comunicación entre perros, que uno podría describir como una coordinación conductual, en los humanos no hay meramente coordinación conductual, sino que hay una respuesta activa, una contestación, en el sentido de que es una respuesta en cierto modo reflexiva, es decir, así como describíamos que, a diferencia de la piedra, un ser vivo recibe el movimiento y, por decirlo así, lo deja dando vueltas dentro suyo, lo desarma, lo rearma de otros modos, etcétera, y lo devuelve tal vez más tardíamente y de una manera que no necesariamente se conecta, ¿no? Uno no necesariamente encuentra la conexión, el hilo conductor entre un estímulo y una respuesta. Uno puede hacerlo, por ejemplo, si conoce la historia de un organismo o la historia de la especie, con lo cual uno, no sé, de alguna manera puede esperar ciertas regularidades entre estímulo y respuesta. Pero lo que ocurre con el humano, según Mead, en la comunicación en particular, ¿no es cierto?, es que ese gesto de esbozar una acción es llevado al corazón de todo el proceso, de tal manera de que, de todo el proceso de coordinación, digamos, de tal manera de que un animal humano, un viviente humano, digamos, imaginemos un viviente humano adulto por ahora, no toma una posición solamente frente al movimiento de su interlocutor, sino que en la medida en que comprende el significado, la tendencia del movimiento de su interlocutor, y en esa medida empieza a elaborar una respuesta a ese movimiento o tendencia con el que se está compartiendo, se está compartiendo, uno también podría decir se está percibiendo, pero no una cosa que se perciba, sino que más bien
estos seres vivos que se están comunicando forman parte de una misma realidad material, ¿no? Entonces, en la medida en que yo voy conversando con otro, voy acompañando al otro y viceversa, más que percibiéndolo. Pero en el caso humano, por supuesto, esto no ocurre con chiquitos, digamos. Esto es algo que tenemos que formar en los individuos humanos para que se desarrolle, para que se dé, ¿no? Si no, efectivamente el humano no habla, si es que no le enseñamos. Pero hablar no es simplemente responder a la tendencia del movimiento del otro, y en ese sentido al significado, por decirlo así, al significado que tiene en un contexto de coordinación conductual, sino que en la medida en que yo voy preparando una respuesta al movimiento que voy acompañando del otro, a su vez tomo una posición con respecto a mi propia respuesta que estoy preparando. Y no solamente contesto a la tendencia de movimiento del otro, sino a mi propia tendencia de movimiento, ¿no? De tal manera que, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si ustedes después, más tarde, me hacemos una discusión con unas preguntas, yo no tengo que esperar realmente a que eso ocurra. Yo ya sé de antemano, mientras le estoy hablando ahora, ¿no es cierto?, que ustedes probablemente frente a las ideas que yo estoy disponiendo van a tener una determinada tendencia de movimiento. Entonces yo desde ahora comienzo a responder a eso. Me comienzo a anticipar, ¿no es cierto? Y me comienzo a anticipar a mí mismo incluso. Entonces, hablar, y eso quiere decir tanto hablar en voz alta como pensar, no tiene que ver con coordinarse conductualmente con otro, como ocurre con otros animales, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con tomar una posición como sujeto frente a otros o frente a mí mismo, ¿no es cierto?, a través de un proceso, uno podría llamar a eso discurso, pero que es justamente uno podría decir como la tercera forma del movimiento o la tercera forma del devenir. Si uno es el repetir de la piedra, ¿no es cierto?, el otro es la búsqueda activa o la producción activa de novedad en el ser vivo. Digamos que discurso es un tercer movimiento que no se suma a lo anterior, sino que viene a modificar. Es un modo de ser particular de la producción activa de novedad. En particular, hablar como modo particular del vivir no se suma al vivir, sino que es un modo de modificar el vivir, ¿no? Consiste en tomar una posición, no tanto en el espacio con respecto al otro, sino una posición, por decirlo así, ideológica o evaluativa, o más simplemente afectiva, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, tiene que ver con una dirección de movimiento, ¿no? Y lo afectivo o lo emocional se entiende como esa dirección de movimiento que en su dimensión más básica nosotros llamamos positivo o negativo, pero eso tiene que ver con una tendencia a la aproximación o al rechazo, a acercarse o a distanciarse.